Listo. Muy buenas tardes, profesor Gus y profesora Adri. Gracias por estar en esta sesión a la cual convocamos para ir revisando los contenidos semestre a semestre de las materias y buscar, pues no solamente homologar esos contenidos en cada una de ellas, sino ir generando como una serie de temáticas que paso a paso vayan llevando a los estudiantes desde el primer semestre hasta el último en las habilidades que nosotros queremos que tengan de acuerdo al perfil de egreso, ¿ok? En estos 6 meses que llevo en la coordinación, que he tenido la oportunidad de acercarme a ustedes, de escucharles y también de charlar con los estudiantes y las estudiantes, algunos de los comentarios que me hacían es que notaban que si un profesor o dos profesores daban una materia, muchas veces los contenidos no eran los mismos. Entonces, ahí viene la importancia de homologar. O también otro de los comentarios importantes que hacían es que se repetían algunos temas en algunas materias. Entonces, mi trabajo en este periodo, junto con ustedes, que bueno, ustedes ahora sí que tienen todo el conocimiento y la experiencia al respecto, será ir identificando esos puntos para poco a poco ir mejorando lo más que se pueda ese plan de estudio conforme a lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartir eh, nuestro plan. Nada más me confirman si lo pueden ver, por favor. Lo voy a hacer un poco más grande. Sí, Ahí sí se va. ve. Ahí Sí, está, sí lo perfecto. vemos. Muy bien. Como bien saben, el plan de estudios está dividido también por líneas de formación. Esas líneas de formación son justo lo que nos va dando las habilidades y los contenidos que queremos en cada una de ellas. En este caso, no todas las materias pertenecen directamente a las líneas de formación de comercio. Hay otras que pertenecen o que son, digamos, compartidas con las demás licenciaturas. Esta vez voy a enfocarme solo a las que son nuestras, exclusivas de la línea de comercio. En este caso serán las materias que están marcadas en amarillo, las que están marcadas en morado y las que están marcadas en rosa. Las amarillas son las que pertenecen a la línea de formación Relaciones Internacionales o Multiculturalidad. Las moradas son las que pertenecen a la línea Legislación de Comercio Exterior. Y finalmente las rosas son las que pertenecen a la línea de Logística Internacional. ¿Sale? En ese sentido, pues convoqué a varios de ustedes para ir compartiendo la experiencia. Del primer semestre tenemos la materia de negocios internacionales. El profesor Gustavo Arriola pues tiene varias cachuchas, ¿verdad? Y ahí me va a ayudar en algunas. Y me gustaría que nos platicaras, Gus, ¿qué es lo que ves en general, las temáticas más importantes en esta materia de negocios internacionales para que los demás vayan viendo cuál es el arranque, digamos, de las materias de comercio en ese primer semestre? Sí, buenas tardes a todos. Híjole, yo sí le he dado varias veces y en general yo creo que doy muchísimo más de lo que viene en el temario, honestamente, porque me gusta mucho a mí toda la historia del comercio y entonces, pues mi interés sí es que aprendan, porque como te tocan de todas las carreras, pues que se vayan un poquito con esa información y entonces pues me baso en toda la historia del origen del comercio internacional, desde la Edad Media, por ejemplo, con el mercantilismo, y luego vemos las teorías del comercio exterior, que si la ventaja absoluta, comparativa, competitiva, y después ya me enfoco un poquito más de la Segunda Guerra Mundial para acá, que es cuando ya surgen obviamente los organismos internacionales, la ONU, por ejemplo, me meto con lo del GATT, sus principios, después cuando cambia la OMC, y terminamos más o menos con lo que es la internacionalización, y se analizan las empresas. Bueno, les dejo un caso de una empresa que ellos quieran, ya sea que exporte o que importe. Ahí en el temario nos menciona que hablemos un poquito ya de los 5 terms,
Entonces, ellos tienen que decir qué operación va a ser, una importación, exportación. Me tienen que elegir el término de venta, de qué país viene y todo, y les dejo una maqueta en donde me representen la operación. Entonces, pues ahí al principio se quejan todos, pero después les acaba gustando porque empiezan a pensar cómo van a reflejar ahí el término de venta y si va a ser marítimo, aéreo, terrestre, lo que sea, y compran carritos y usan plastilina y entonces ya se empieza a ser más dinámico y como que les gusta y siento que aprenden un poquito más los conceptos así. Y eso lo utilizo para mi evidencia. Ok, ok. Como bien dice el profesor, esta materia de primer semestre, negocios internacionales, la llevan varias de las licenciaturas, entonces no es exclusiva de comercio, de alguna manera por eso es más general. Y en pocas palabras, como dice Gus, es la historia del comercio, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Yo sé que ahorita ya contamos con guías, digamos, modelo, pero es importante también saber si ustedes ven que les sobra algo a la materia, a esa guía, le falta algo para ir identificándolo, porque también vienen los planes nuevos. Y creo que eso nos va a ir ayudando justo a ese ejercicio, ¿de acuerdo? Por ahí, Gus, decías, yo le pongo un poquito más. ¿Qué de la guía modelo que tienes actualmente consideras que le está sumando esta materia? Bueno, en la guía, si no me equivoco, no viene tanta historia. Entonces es lo que yo pongo de más porque a mí me gusta mucho la historia y pues específicamente más a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que todo lo que es histórico, a lo mejor como fechas, es lo que meto un poquito de más. De acuerdo. Lo demás, de alguna manera, ahí está presente, el tema de las Sí, teorías, el tema de la internacionalización y un poco de Incoterms, dices por ahí, ¿verdad? sí, sí, ese sí nos lo pide el temario. Pues yo les paso la información, de imágenes, lo que sea, se los explico. Hablamos de la globalización también, por ejemplo, los grados de integración. Es que vienen muchos temitas que no sabes qué tan adentro tienes que exponerlos. Entonces, pues yo trato de utilizar nada más lo que es para primero, que no Ajá. sea tan profundo. Sí, y además, pues considerando que son más licenciaturas, ¿verdad? No exclusivamente Sí, de comercio. Ok, así muy es. bien. Adri, tienes tu manita levantada, adelante. Y cuando analicé el programa, yo creo que hace falta como actualmente en el tema de y la historia de los negocios, pues actualmente en la era digital, ¿no? Cómo se está viviendo el e-commerce, cuándo nació, quiénes son las grandes industrias que los están aplicando. Entonces yo lo complementaría con algo de eso, porque es lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Entonces de ahí ya salen varios conceptos que a lo mejor en el temario actual pues no viene, ¿no? Aunque siguen siendo los mismos algunos, pero cambia ya con la era digital. Todo este e-commerce, cómo lo incluiríamos, ¿no? Entonces era lo que yo Ujú. estaba revisando esa parte. De hecho, estuve trabajando ahí con Sindri, entonces platicamos algo de cómo podríamos agregar un temita ahí de esa parte. Ujú, excelente, muy, muy buen punto. Pues Adri va a dar también esa materia por primera vez, Gus, y Sindri también ya lo ha hecho por varios años. Entonces, creo que es muy importante justo compartir entre todos y todas para que de ahí se vayan sacando estos temas que son relevantes. Lo voy a anotar también, tanto lo de sumar más historia que comentó por ahí Gus, como lo de el tema de negocios digitales, que es e-commerce, ¿ok? Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna otra observación de esta materia, negocios internacionales? ¿No? Ok. Profesor Carlos, bienvenido. Y profesor Roberto, también ya lo veo por ahí. Bienvenidos los dos. Muy bien, vamos a Hola, ¿qué tal? continuar. En el segundo semestre tenemos la materia de codificación de mercancías. Por ahí el profesor nos mandó un audio, se los voy a poner en un ratito más. Tenemos también la de normatividad nacional e internacional, que la da la profesora Lupita y también el profesor Gustavo. Te le voy a pedir que nos comparta sobre esta.
y la de abastecimiento y cadena de suministros, que por aquí está con nosotros el profesor Carlos Alvarado, que es el encargado de esta materia. Entonces, por favor, Gus, si nos puedes platicar qué vemos ahí en normatividad nacional e internacional. Sí, pues siempre empezamos con lo que es el derecho internacional. De ahí se subdivide en derecho internacional público y privado. Vemos las fuentes del derecho internacional, de lo que son los sujetos, los organismos reguladores, o sea, quién es el que propone y cómo se propone el derecho internacional, y abarcamos todo lo que es el derecho internacional del mar, por ejemplo, de los océanos para el transporte marítimo, el espacio aéreo, por ejemplo, para el avión, y nos piden, no tan profundo porque luego lo vemos más un poquito, los medios de resolución de controversias, que obviamente surgen también del derecho internacional y cómo es que se empiezan a aplicar cuando, por ejemplo, ya hablamos de tratados, cosas por el estilo. Y luego nos vamos más a fondo ya con el derecho internacional privado y vemos los organismos internacionales que regulan, digamos, el derecho internacional, que es la UNIDROIT y la UNCITRAL, viene también en el temario. Y casi son todo lo que vemos en como la primera parte. Luego, en la segunda parte ya viene lo que es meternos de lleno a la ley de comercio exterior. Analizamos, bueno, yo los meto siempre a la página directamente, ahí la vamos analizando, cuáles son los organismos nacionales, públicos, privados, cómo está estructurada la ley, pues todas las definiciones que nos dicen, ¿no? Si hablamos de secretaría, quién es, si hablamos de esto, quién es, y todo eso. Y literalmente lo vamos así desmenuzando, no necesariamente artículo por artículo, pero sí los puntos más importantes, por ejemplo, del reglamento o cómo se emiten los criterios de la Secretaría, buscamos en los apartados los diferentes que tiene la página, y entonces la idea es posiblemente que ellos se sepan mover cuando necesiten buscar algo, ¿no? Y terminamos más o menos con las sanciones, por ejemplo, también nos menciona los recursos que tenemos cuando hay infracciones, y entonces ahí nos metemos de lleno en todo lo que son errores de pedimento, que es un PAMA, por ejemplo, los recursos administrativos que podemos utilizar y cosas por el estilo, y ahí les pongo casos prácticos y ya para que ellos aprendan un poquito a ver qué hacer. Ok, muy bien. De esto que comenta el profesor Gustavo, ¿verían que falta algo dentro de la materia? Sí, Adri. Yo tendría nada más una pregunta, si en esta materia es la de normatividad, ¿verdad? Sí, normatividad. Ok, si en esta materia ya están como que incursionando en todo el tema de la ley aduanera, o pues eso obviamente es lo que yo estaría como que explicando en la clase de operación aduanera y programas de comercio exterior. Pero sí quería saber si ya en esta empiezan a tener como algo de base, ¿no? Yo sí utilizo algunas cosas cuando los muchachos me preguntan, pero no la analizamos igual que la ley de comercio exterior, porque esa la utilizan más adelante. Si no me equivoco, creo que es en cuarto, donde sí se ve un poquito más, pero sí tienes que agarrar de repente algunos artículos como para relacionarlo con lo que nos está diciendo la ley de comercio exterior, y que ellos más o menos vean, pues, que sí se van relacionando las leyes, más o menos. Ok, gracias, Gus. Y en temas de algunos conceptos básicos, ellos ya empiezan a conocerlos. Sí y no, dependiendo quién les dio la de negocios, porque Ok. algunos me han tocado, por ejemplo, me tocaron muchos ahorita, que les dio Carlos, en primero en la de negocios, y sí traían muchos conceptos que ya Carlos les había explicado, y había otros que no traen lo mismo, pues entonces de repente si el salón no está tan parejo, justo lo que dice Angie,
que no se ven como los mismos temas. Digo, a los que me toquen, que sí me han tocado, a los que les doy negocios y luego me tocan en segundo, pues yo ya sé que les di, pero a los demás pues no. Pero digo, los que sí me han mencionado es que de Carlos, ellos sí traen también muchos conceptos ya básicos. De ahí podríamos nosotros compartirnos como ese material justo como para ir evaluando, ir checando que realmente estemos hablando de lo mismo entre todos. Nos pudieran Sí, compartir exacto. ese material para que sea como nuestro material base o de apoyo, como para saber que eso ya lo deberían de tener. Y si no lo traen, pues como que hacerles un refresh, ¿no? Sí, exacto. Justo la idea de este trabajo colaborativo va a ser eso. Obvio no lo vamos a lograr en este periodo, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco hasta que quede todo así como bien, bien, bien estructurado para lo que buscamos, ¿de acuerdo? Pero sí, sería la tarea principal, ¿sale? Y este es el arranque. ¿Sí? Ok. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda de la materia de normatividad? ¿No? De acuerdo. Bueno, ahora, profesor Carlos, si nos pudiera compartir esta materia de abastecimiento y cadena de suministros que luego sufren los chicos con algunas situaciones, ya nos platicará el profesor Carlos su experiencia. Adelante. ¿Qué tal? Claro que sí. Buenas tardes a todos y todas. Perdón por la tardanza. No te En, preocupes. en, la, en la de abastecimiento, yo tengo el mismo conflicto como Gus. Cuando yo doy la de negocios, me va muy bien. Cuando no, veo que hay muchas lagunas. Yo veo que en la de negocios se ve, por ejemplo, el tema de Incoterms, que es esencial para abastecimiento, porque prácticamente en esa clase vemos todo el proceso de cómo empezar a desarrollar proveedores y cómo te cotizan prácticamente una mercancía. Entonces, considero que los alumnos tienen que llegar a esa clase sabiendo perfectamente cómo manejar un Incoterm. No los cálculos, pero sí conocerlos de manera conceptual y entender qué son las responsabilidades y los costos en cada una de ellas. Entonces, de ahí ya yo parto con todo el desarrollo de este proceso de hacer una importación, cómo costear una mercancía puesta ya aquí, y hago el ejercicio tal cual. La materia es 100% práctica y la hago siempre todo en Excel y creo que por eso soy la pesadilla de los alumnos, según se quejan, ¿no? Pero yo parto de, a ver, tengo esta mercancía, me la están cotizando FOB Shanghai, ¿cuánto me va a costar puesta aquí en Guanajuato? Y entonces empezamos a ver cómo calcular un valor en aduanas, qué es un valor de mercancía, empiezo a ver cómo determinar el IVA, los IEPS, las cuotas compensatorias. Hago todos esos cálculos, pero sin meterme en tratados. No aplico ningún tratado ni tampoco ningún programa de fomento, porque si no, pues no nos alcanza el tiempo, ¿va? Entonces, una importación básica como si no hubiera tratados ni nada de eso. También asumo que ya deben de conocer los conceptos básicos de aranceles. Llegan a segundo semestre sin saber qué es un arancel, qué es un ad valorem. Se También te cor- asumo, perdón. Como que se cortó un poquito o fui yo. ¿Sí escucharon bien todos? Sí, ok. Adelante, Carlos, disculpa. Sí, perdón. Les decía que revisamos lo que son aranceles y prácticamente esa es la parte de comercio exterior que yo veo en la materia, porque ya después de ahí me brinco a inventarios, modelos de inventarios, algunos indicadores de los famosos Key Performance Indicators, pero ya para producción, y termino esa clase con modelos de pronósticos. Ujú. Ok, muy bien. Luego, perdón, y la otra parte que también veo es transportes. Entonces, ahí analizamos todos los medios de transportes, vemos procesos de ubicación, rutas, toda la documentación que implica hacer un transporte, que los BLs, que las cartas porte, que las listas de empaque, etcétera, operaciones multimodales, intermodales, y con eso cierro el semestre prácticamente.
Ujú. Qué interesante lo que dices, Carlos. Entonces, fundamental que en la materia de negocios internacionales se hable de Incoterms, porque de eso, digamos que tenemos la base para tu materia también. Totalmente, maestra. Es que pues yo siempre estuve en el entendido que había que revisarlo en el primer semestre y pues como Gus dice, llegan perfiles muy distintos y este semestre último en particular, pues sí llegué con prácticamente sin haber oído la palabra Incoterm en su vida. Entonces me aventé pues, 5 sesiones que no Híjole, estaban contempladas en explicar. tratar de regularizarlos. Y pues al final eso implica quitar temas de la De tu materia, ¿no? materia, claro, Pero era claro. más importante pues que eso ya quedara listo, porque si no después en tercero se atrasan y en cuarto y es un problema. Sí, claro. Fíjense que aprovechando que estoy grabando esta sesión, voy a compartirla con los profesores que van a dar negocios internacionales para que escuchen de viva voz de ustedes los contenidos y que además vean cuáles son fundamentales para que las materias que siguen en los otros, en los otros semestres puedan darse como deben, ¿ok? Muy bien. ¿Hay dudas de esta materia del profesor Carlos de abastecimiento? ¿Algún comentario, compañeros, compañeras? Sí, Gus. Ya nada más para hacer un comentario sobre eso. Dos cositas. Una, hay que tener cuidado porque luego los alumnos dicen que no saben y sí saben. Y dos, como me tocan hasta octavo en gestión de empresas transnacionales, resulta que ya van a salir y todavía no se aprenden los Incoterms. O sea, y es en serio de que se los preguntas y no, o sea, no sé ni cuáles son las obligaciones del comprador, ni del vendedor, ni de nada. Entonces, sí, y a pesar de que lo ven en varias materias y que los tienen que estar utilizando, les cuesta mucho trabajo aprendérselos. Pero de que algunos a lo mejor sí los han visto, pero como que suelen decir que no. Ujú, ok, ok. Muy bien, buen comentario. Muy bien, Gus. Bueno, vamos a continuar. La materia última que tenemos de segundo semestre es la de codificación de mercancías y NOMS. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder escuchar el audio que nos mandó el profesor Javier Sánchez Consuelo, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme, ay Dios, voy a dejar de compartir aquí y vamos a entrar al audio del profesor para que puedan escuchar lo que nos comparte. ¿Me dicen, por favor, si se escucha? Muy buenos días, ¿Sí? maestros. Angelina, muy buenos días. En relación con la materia que habíamos comentado, que es la de codificación y NOM, pues yo resumiría básicamente el contenido en 3 partes. La primera es la parte de la merciología, que es un tema muy interesante relacionado al estudio de la mercancía. Tan es así que a los chicos a los que les doy esta materia, los llevo al laboratorio para hacer alguna práctica, en el caso de textiles, para que conozcan los diferentes tipos de fibras y físicamente cómo manejarlas, y a través de unas pruebas que se le hacen de olor, de, de quemar la fibra al microscopio para conocer la merciología de los diferentes textiles. Esa es la primera parte. La segunda parte es el contenido de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que no es más que el conocer las reglas generales y complementarias y la aplicación para la correcta codificación de las mercancías y su fundamento legal. Y la tercera sería básicamente el conocer las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Cuál es su cumplimiento, y que en un momento dado las normas, como otras regulaciones y restricciones no arancelares establecidas en la Ley de Comercio Exterior, su aplicación es de acuerdo a la clasificación arancelaria. De ahí la importancia de la clasificación correcta para tener un correcto
cumplimiento de una regulación. Esos serían los temas que yo abordo y los contenidos que de alguna manera en términos generales sí se ven en clase. Muchas gracias, que pasen excelente día. Buenas noches. Muy bien, esa fue entonces la materia de codificación de mercancías y NOMS. ¿Tienen alguna observación sobre esto que comentó el profesor? ¿No? ¿Les parece adecuado? Bien, entonces de alguna manera, ahí va caminando el temario. Llegamos entonces a tercer semestre, que aquí nos vamos a quedar justo nosotros como equipo. Viene la materia de tratados comerciales internacionales y la de operación aduanera y programas de comercio exterior. Está por aquí el profesor Roberto para hablarnos justo de tratados comerciales internacionales. ¿Nos escucha, profesor? Sí, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Muy buena tarde. ¿Qué nos puede compartir sobre esta materia? Bueno, en primer lugar, de manera muy particular, el temario. En primer lugar, el temario está acotado única y exclusivamente a nivel detalle en dos acuerdos, dos tratados de libre comercio, que es, bueno, ahora el TEMEC y la Unión Europea. Entonces, bueno, de manera particular, evidentemente yo no me baso solo en esos dos. Hacemos una tabla dinámica para efectos de revisar la mayor cantidad de disposiciones en materia de origen, de regulaciones arancelarias, de DTA, de reglas de origen, de devolución, de compensación, toda la parte de origen de las mercancías, pero de los 15 tratados. Entonces, si bien el temario está muy enfocado a eso, de manera muy particular, nosotros vemos de todos. Hacemos una guía a efectos de que puedan analizar si un producto es originario al amparo de cualquier tratado. Ese es un primer punto. De manera particular, podemos llenar formatos, certificados de origen, certificaciones de origen, affidavits, algo muy particular en materia de certificación de origen de las mercancías. Ahora, el objetivo de la materia es que el alumno pueda saber, pues, si un producto que se fabrica en México o en otro país con el que México tiene firmados tratados de libre comercio, pudiera conferir el carácter de originario, ¿no? Toda la parte normativa, operativa, con reglas, etcétera. Eso es a grandes rasgos lo que se ve y lo que modificaría en primer lugar respecto al temario. Ujú. Excelente observación. Definitivamente, pues solo hablar de dos tratados nos limita muchísimo, ¿verdad? Tomando en cuenta que son 15, qué bueno que lo esté abordando y lo voy a tomar en cuenta para las nuevas guías. ¿Hay alguna otra observación que cree que falte en esa guía modelo? En cuanto a la guía, yo creo que falta nada más hacer algunas precisiones respecto a lo que a mi punto de vista y por lo que se ve en la práctica en la que yo me desempeño, que el alumno debería de conocer mucho tecnicismo, mucha parte pues legal, ese es mi enfoque, y que lo vean en la parte práctica, pero con bases legales. Y Ujú. pues coincido también con lo que han comentado los compañeros, si bien el temario, creo, de algunas materias que anteceden al menos a la mía, no lo veo del todo mal. Sin embargo, a mí lo que sí me ha generado serias complicaciones es que los alumnos no estén acostumbrados a buscar en ordenamientos legales. Lo ven en guías, en páginas de internet, en quién sabe dónde, pero cuando yo les digo, oye, abre la ley, abre tal, como lo comentaba creo Gustavo, pues sí, no todos están familiarizados. Entonces, eso para mí, al igual que Carlos que mencionaba el tema de los Incoterms, en el tema de reglas de origen, en la parte de valor de contenido regional, pues necesitamos que el alumno sepa de Incoterms. Entonces, si no saben de Incoterms, pues a mí también ya se me complicó, porque pues ahora habría que explicarles, y no todos, ¿verdad? Al menos en la materia, al menos 3,
sí son indispensables, pero pues llegan y no tienen ni idea según ellos, ¿va? También coincido con lo que dice Gus de que a veces dicen que sí, otros que no, y pues para creerles. Entonces, yo sí considero que una evaluación inicial, al menos yo sí la voy a aplicar para efectos de decir en dónde están parados todos de manera Sí. homogénea, porque no, obviamente no se ve de la misma manera y con la profundidad que considero se debería de ver para llegar a la clase muy técnica que es la de tratados. Exactamente, muy importante lo que dicen y lo voy a resumir en 2 puntos. El tema de buscar en ordenamientos legales. Yo sé que en algún momento también utilizaron el sistema CASA, ya ven que por ahí me mencionaron algunos o algunas, y parte de que decidimos no utilizarlo, aparte del costo y de que solamente eran pocas claves las que se nos otorgaban, es justo para regresar a esto, que los chicos y las chicas sepan dónde buscar un poco sin pensar en solamente un tema de internet, un tema de software, ¿ok? Entonces, pues ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo todos y todas para, pues, ayudarles a que nuevamente regresen esos ordenamientos físicos, ¿ok? Ahora que he tenido las entrevistas con los nuevos estudiantes, les digo, a ver, parte de su perfil profesional, que les encante leer y que les encante buscar cosas y que les encanta estar al día, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que tenemos que fomentar. Y el otro punto, los diagnósticos. Yo platicaba con Adri y la maestra Ired, que por primera vez van a dar la materia de operación aduanera y justo hablábamos de eso, la importancia de tener un diagnóstico inicial para saber dónde están los chicos y que a lo mejor todo eso nos vaya ayudando a identificar los puntos que tenemos que reforzar como academia en cada una de las materias que anteceden y que también preceden, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí pues les pediría a los que se vayan animando haciendo esos diagnósticos, que compartan, igual lo haremos ya en la academia, donde estemos todos y todos, para que pues juntos vayamos trabajando esa parte, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, muchas gracias, profesor. Y vamos a la materia de operación aduanera y programas de comercio exterior. Por ahí la maestra que tiene esa materia se llama Lupita. Ella por cuestiones de salud no pudo acompañarnos, pero también nos mandó un audio para que veamos los contenidos de ella. Y posteriormente le daré la palabra a Adri para que pues, nos diga cómo la va planteando y qué cambios considera que se pueden hacer dependiendo de lo que haya escuchado ahora. Voy a dejar de compartir y me voy a ir al audio de la profesora. Un segundo. Muy bien. Listo, voy a iniciar. Hola maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Ay, discúlpame, espero que se encuentre muy bien. Mire, le voy a platicar más o menos. Yo me enfocaba mucho a la parte de hacerles un diagrama de cómo es el proceso del despacho aduanero. Como es la parte de ley aduanera, es explicada por medio de videos, gráficas, que es un recinto fiscalizado, que es un recinto fiscal, el proceso de importación, el proceso de exportación. Ahí que yo aplicaba que se aprendieran el artículo 35 de la ley aduanera, el 36. O sea, lo hago mucho de forma gráfica para que a ellos se les haga mucho más fácil, porque tengo entendido, déjeme ver, aquí tengo mi temario, porque es ley aduanera. Entonces, deme un segundo. Operación aduanera. Operación temario, aquí lo tengo. Si es estructura de la ley aduanera, el 35 ve el 36A, el 36 les explico qué es un pedimento, la estructura de un pedimento. De aquí yo les explico con ejercicios el cálculo de contribuciones y lo enlazo con la materia anterior, que es la de normatividad, donde vemos la clasificación. Les doy productos que clasifiquen. Bueno, primero que les doy la clasificación que ellos buscan, las barreras arancelarias, no arancelarias.
y de ahí calculamos las contribuciones. Les enseño el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos y cómo sacamos el IVA, lógicamente el IEPS, en una importación. Y para la exportación el 29 de la Ley del IVA, que es lo que les voy explicando. Y les doy una generalidad de programas de fomento, porque realmente es la mitad de la ley aduanera, porque vemos hasta el artículo 90, 90, que son regímenes aduaneros, en teoría, y ya en la parte de regímenes aduaneros, para alcanzar el tiempo, les dejo un diagrama de flujo o un cuadro sinóptico, y ya de ahí yo les voy explicando los puntos de diferencial entre un definitivo, un temporal, un depósito, el momento de causación y de pago, maestra. Espero haberme dado a entender lo que necesite. Estoy a sus órdenes. Muy bien. Adri, ahora, ¿qué planeación traes? Compártenos de esta materia. Ya que escuchaste también a Lupita, yo creo que eso puede dar luz. Ay, creo que se fue. Sí, se fue. A ver, espera. Ya. Adri, ¿nos escuchas? Listo. Sí, sí escuché Gracias. todo. Ok, Solo que perfecto. no podía abrir se bloqueó mi computadora, pero No te bueno, a ver. preocupes, hermosa. Entonces, yo lo que tenía planeado, les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? A ver. Comenta cuando ya puedan ver, por favor. Ya la vemos, hermosa. Ok, bueno, pues prácticamente yo vi la guía, cómo venía, más o menos haciendo una investigación de los temas y de otras guías, me di cuenta que todo se basa en la ley aduanera y conforme a otras leyes, ¿no? Entonces yo aquí más o menos lo que hice fue organizar cada uno de los temas conforme a lo que viene en la ley aduanera. Ejemplo, la parte de la estructura de la ley aduanera, la interpretación y conceptos. De aquí lo que tengo ya es como un cuadro sinóptico en donde vienen todos los artículos. Les voy a explicar cómo está distribuida esta ley aduanera y más o menos en esta estructura pues se basa desde el primero hasta el 9, ¿no? Y así cada uno de los temas, ejemplo, las notificaciones, ¿no? Entonces, las notificaciones viene el artículo del 9A al 9E. Entonces, sobre esa información lo que hago es empezar a solicitar, o sea, preparo el material y en este caso yo quiero ponerles un ejercicio en donde cuando ya veamos todos los conceptos, pues ellos empiecen a ver cómo es un proceso de notificación en las aduanas y qué requiere, ¿no? Y hacer como un simulador. ¿Sí? Entonces, más o menos así con cada uno de los temas, los fui armando conforme viene en la ley aduanera. Sí, y lo voy complementando, pues, con exposiciones, exposiciones grupales, mapas conceptuales, algunas tablas resumen para que se vayan ellos familiarizando con toda la parte, de los conceptos y pues ya conforme íbamos pasando, pues ya vamos armando bien todo el plan, ¿no? Más o menos así es como yo lo estoy estructurando. Muy bien. ¿Puedes bajar un poquito tu Excel, más o menos, para ver? Por ahí Lupita nos decía, pues quizás llegamos a la mitad de la ley aduanera, que es hasta el artículo 90. En tu Yo planeación. Ajá. lo traigo aproximadamente hasta el 135D, que es la parte de los programas de los fomentos, otros regímenes aduaneros,
y los tránsitos de las mercancías, ¿no? Ujú. Se lo traigo Perfecto, hasta el porque 135D. sí, está perfecto porque justo la materia tal cual es operación aduanera y programas, entonces ahí ya los va sumando. También nos decía Lupita que ella los tenía pues prácticamente para el final, ¿verdad? Ok, Sí. me parece excelente la información. ¿Cómo lo pueden ver, profesores? ¿Qué les parece? A mí me parece muy completo. Si llega hasta al 135D. Ujú. Ujú, ¿de acuerdo? Carlos y Roberto, ¿qué opinan? Yo también lo veo bastante completo, maestra. Ujú, muy bien. Y pues sí, a lo mejor creo que, no sé si me estoy adelantando, pero sí sería bueno ver que no vayamos a estar siendo redundantes a la mera hora, va. Que yo también muchas de esas cosas las veo y entonces Ujú, a lo mejor me estoy adelantando. ujú. Por ejemplo, me imagino que ¿en qué será en la de abastecimiento, Carlos? Sí, así es, de abastecimiento. Ok, ok. A ver, pensando en que abastecimiento va en segundo y esta va en tercero, ¿qué creen qué pensarían Adri y Carlos al respecto? ¿Hasta dónde dirías, Adri, este es mi campito? ¿Y hasta dónde dirías, Carlos, puedo ceder en esta parte? Bueno, yo en lo personal eh, únicamente veo la parte de métodos para determinar el valor de la mercancía, lo del valor en aduanas, algo de las leyes para nada más entender de dónde están saliendo los conceptos, que cómo calcular el IVA, que el DTA. También omití hace rato que sí veo, por ejemplo, el llenado de pedimento muy por encimita, pero bueno, no, a lo mejor yo nada más lo tengo que ver de manera, digamos, superficial y ya más a detalle se ve en los siguientes semestres. Ujú, ujú. Sí, 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 exactamente. Carlos, ¿qué opinas, Adri? No, yo creo que está bien que los vaya tocando estos temas porque así ellos ya lo traen ya traen como el back, ya traen el back, entonces lo vamos a poder conectar porque creo que la parte de la ley, o sea, ya lo están viendo desde un punto de vista de qué es la normatividad y qué es lo que deben de aplicar cuando llegue el momento de hacer una importación, una exportación o estar en toda la parte esta de las aduanas, ¿no? Entonces, yo creo que creo que es como un back que les está dando Carlos y que acá lo van a poder como aterrizar ya al 100% y saber el por qué, ¿no? El fundamento. Ujú, Entonces, no veo que esté de más. Yo lo veo más como que Carlos les está dando la introducción, pero a lo mejor ya de este lado esto es lo que debes de cumplir, porque si no lo cumples, pues nos va a ir mal, ¿no? ujú, Ya ok, más en la parte en la parte de la normatividad. de acuerdo, Creo que muy por ahí bien. trae levantada la El mano profesor Roberto. Roberto, ¿verdad? Sí, sí, profesor, adelante. Sí, gracias. Yo aquí lo que incluiría fuera del temario que veo que está muy enfocado al índice de la ley aduanera, es pues enfocarse muy puntualmente a toda la parte de operación, incluyendo el manual de operación aduanera, que hoy forma parte de la ANAM. Yo incluiría esa parte porque es muy práctica, con diagramas, con cosas que evidentemente ni la ley, ni el reglamento, ni las reglas, ni anexos contemplan, sobre todo para verlo más operativo. Y a mí sí lo que no creo que es correcto, pero es parte, entiendo, de cómo está organizada la licenciatura, es que ahora mismo en este cuatrimestre, ver programas de fomento no es el momento idóneo para mí, sobre todo cuando se supone que el programa aún sigue siendo de manera muy importante el programa IMEX. Y el programa IMEX, el programa PROCE, la certificación IVA-IEPS, no se alcanza a ver por la cantidad de horas. O se ve operación o se ven programas. Entonces yo sí ahí considero que se tiene que hacer un cambio, porque al menos mi sugerencia es que al menos programas viniera casi al final, porque programas
debes de saber de tratados, debes de saber cálculo de contribuciones, pedimento, ley de comercio, ley aduanera, IVA, todo. O sea, siento que esta materia, programa, no debería ir aquí. O vemos operación o vemos programas, la verdad. Y sí siento también que, ahora lo comentaba el compañero, que fue Carlos, siento que debido a que algunos conceptos están empalmando, siento que en ninguna de las materias se ve con la profundidad de vida, creo yo. Tan solo un ejemplo ahora, y a mí me toca con un tema que es en tratados. El TEMEC tiene una restricción relacionada con IMEX. Entonces, yo no puedo hablar de IMEX si están viendo IMEX. O sea, no me hace sentido. Entonces, esa parte es imposible, por eso reitero, al menos incluso en tratados yo la pondría la materia mucho más adelante. Pero bueno, ese es mi punto de vista por los antecedentes que deben de tener. Comentaba Carlos también el tema de pues el cálculo de contribuciones y todo ello. Sí, incluso yo lo debo mis alumnos lo deberían de saber, no a profundidad, pero sí grandes rasgos, pues para saber cuánto se ahorran de IGI, de DTA y de IVA, pero pues si no saben calcularlo, pues está complicado. Entonces sí considero importante hacer un análisis tanto de temarios como del orden de las materias. Sí, justamente yo creo que este ejercicio que estamos iniciando el día de hoy nos va a ayudar a eso, a, como bien dice, analizar temarios e ir viendo el orden, qué también está y bueno, o qué le falta, ¿verdad? ¿Qué áreas de oportunidad para llegar a los nuevos planes de estudios ya totalmente con todo identificado y listo para que ahora sí sea como lo buscamos entre todos y todas, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Así lo vamos viendo. Voy a permitirme compartir nuevamente la presentación. Muchas gracias, Adri. Ok, bien. Nos vamos a quedar el día de hoy hasta aquí. La verdad es que fue bastante rico, bastante valioso escuchar todo lo que nos compartieron. Va a ayudar muchísimo para también poder mostrarlo a los demás profesores. Como pueden ver, pues lo que sigue es ya en el cuarto semestre iremos analizando logística global y defensa fiscal y aduanera. Después, transporte y distribución física, que es la materia que se da en verano. En quinto semestre tenemos administración de operadores logísticos, prácticamente, digamos, exclusiva de comercio. En sexto semestre, compliance de comercio y contratos internacionales. Y finalmente, hasta octavo tenemos gestión de empresas transnacionales y planeación estratégica aduanera. Entonces, bueno, nos quedaremos hasta aquí, hasta tercero, y seguramente los convocaré para otras reuniones con otros compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? Les deseo una excelente tarde, cuídense mucho y mil gracias por esta valiosa sesión. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta Muchas luego. Hasta luego, bye. Bye bye, gracias.